¿no? Que podríamos llamar también categorías, tal cual, ¿no? Entonces, es principio, tamaño de cuota, alcance, mandato de posición, enforcement, etcétera, y al final tienes el índice, ¿no? Entonces, la suma agregada de todos estos indicadores te da un índice que al final demuestra qué tan fuerte o qué tan débil es la cuota, y por tanto, eso es importante investigarlo porque tiene implicaciones en la representación política de las mujeres, ¿no? Es una forma de presentarlo. Luego, dígame, adelante. El valor que le dan a cada una de las dimensiones es completamente a consideración de los autores. Ellas, en este caso, sí. O sea, ellas decidieron que van a partir, o sea, de esta numeración arbitraria, pero por supuesto que puedes tomar otros casos, otras investigaciones como ejemplo y asignarlo, ¿no? Entonces, o sea, sí, normalmente, o sea, se trabaja, o sea, con si está, o sea, cuando es ausente, 0, o sea, cuando está presente es 1 totalmente, pero cuando no, pues puedes otorgar un 0.5, ¿no? Cuando está en una parte media, ¿no? Normalmente lo más recomendable, o sea, siempre que trabajamos con este tipo de datos, es hacer bases de datos donde obviamente cada columna es una variable, pero donde calificas presencia y ausencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, en nuestras bases de datos, cuando analizábamos tratados internacionales, por ejemplo, teníamos un número amplio de tratados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que una misma sentencia, un mismo amparo podía tener 1, o podía tener 2, o podía tener 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, en vez de ponerle un número 5, o sea, como al final si le pones un número 5 a una columna, no vas a saber cuál es el tratado, ¿no? Entonces lo que haces es hacer una columna para cada uno de los tratados y al final es presencia, ausencia, de tal manera que al final, o sea, tienes todas las columnas en función de todos los tratados, 0101, y al final, o sea, puedes establecer una suma para decir, esta sentencia tuvo 5 tratados o tuvo 6, o etcétera. Entonces, lo que más se recomienda, o sea, es sí codificar en términos de 01, ¿no? En este caso, ellas partían de que hay presencia y ausencia, pero también hay diseños, o sea, hay elementos intermedios, ¿no? O sea, que sí protegen, pero no protegen tanto como deberían, ¿no? Entonces, cuando sí hay una penalidad, pero a pesar de que se les penaliza, los permiten participar en elecciones a los partidos que incumplen, ¿no? Eso es menos fuerte que penalizarlos y no participas, ¿no? O los penalizas imposibilitándolos para participar, ¿no? O igual, cuando la normativa contempla, dice, excepciones al cumplimiento de la cuota, entonces aquí sí, o sea, puedes clasificar en 0 y 1, ¿no? O sea, porque no hay un punto medio, ¿no? Pero hay otros casos en los que sí hay un punto medio, o sea, y la idea es poder llegar al final a establecer un índice que te permita evaluar el cumplimiento de un diseño institucional, en este caso particular, la fortaleza de la cuota, pero en muchos casos no es necesario establecer el punto medio. O sea, va a depender, o sea, de la naturaleza de tu categoría y del concepto que quieres medir, ¿no? Entonces, al final, o sea, puede ser que este cuadro lo tengamos como categoría, tamaño, mandato, etcétera, y luego el indicador es justamente porcentaje de las candidaturas, y esta codificación se junta con la medición y dices, bueno, si es mínimo es 0, si es intermedio es 0.5, si es paritario es 1, ¿no? Entonces, esta tabla la puedes desagregar como quieras, o puedes establecer primero las categorías, que son tamaño y demás, luego una definición, y luego puedes llamar a la operacionalización como mínimo, intermedio, paritario, y luego un número asignado, ¿no? El punto es que esto siempre tiene que estar. O sea, esta tabla está organizada de cierta forma, pero tiene los elementos que tiene que tener. Es muy claro lo que se va a ir a revisar en los documentos, es muy claro cómo se van a calificar esos documentos, es muy claro el puntaje que se les va a asignar, o sea, y es muy claro cuáles son los criterios, ¿no? Entonces, un codificador o codificadora siempre tiene que tener una tablita como esta para saber qué va a observar, ¿no? Y esto pues también parte, o sea, de tu conocimiento previo al tema y demás, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, de organizarlo. Y entonces al final tienes una matriz como esta, ¿no? O sea, donde vas colocando cada una de las legislaturas, en este caso, el año de la ley, o sea, vigente, y además, o sea, el principio, o sea, y cada una de tus variables, de tus categorías de análisis, principio, tamaño de la cuota, alcance, con un puntaje definido, o sea, codificado de cierta forma para llegar al final a un índice sumatorio, ¿no? Como vemos en la primera columna, o sea, esta legislatura Aguascalientes 1 tuvo en enforcement una calificación de 1 y en válvula de escape 1 y en todo lo demás 0, y
y entonces tiene una calificación del índice de 2, ¿no? Entonces esto pues es una estrategia de medición, ¿no? Y entonces lo que esperamos es variación en los diseños. ¿Por qué? Porque esperamos que esos diseños tengan un efecto sobre la representación política de las mujeres, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de aplicarlo, ¿no? O sea, revisando cada uno de los documentos, ¿no? Y de hecho, o sea, este esfuerzo que realizaron Mariana Caminotti y Flavia Freidenberg en 2016, o sea, sí constituye la única medición, o sea, que existe, digamos, a nivel subnacional en México para ese tipo de diseño institucional. Y entonces después, o sea, con Flavia, en una investigación que estuvo financiada por el INE sobre representación política de las mujeres en México, donde se analizaron muchas más variables, no nada más, sino violencia política y demás, o los lineamientos de competitividad de los distritos, etcétera. En un artículo que escribí con Flavia, probamos este índice, o sea, tal cual en el efecto que tiene en la representación política de las mujeres, porque aquí se quedaron como en la parte conceptual, ¿no? O sea, aquí está la medición, existe esto, lo podemos medir así, y aquí te doy todos los insumos, y ahí está la base de datos para que lo utilices, ¿no? ¿Cómo, perdón? Pero, Jorge, ¿tienes alguna inquietud? Te veo así como... pues sí, ya lo tenías. Sí, ya lo tenías, claro. Lo que pasa es que implicaba, o sea, claro, este paper hasta ahí se quedó porque supongo yo que para las autoras implicaba otra base de datos, otro tipo de técnicas estadísticas, etcétera. Entonces, lo que hicimos, tomando en cuenta ya en otra investigación, utilizando esta medición particular, es poner a prueba el efecto del diseño y del diseño institucional, o sea, de la fortaleza de la cuota en la representación política, o sea, en el porcentaje de mujeres electas en cada legislatura. Y ahí utilizamos un modelo de diferencias en diferencias, ¿no? Que es lo que se utiliza, digamos, para evaluar el impacto de un diseño o de un elemento de esta naturaleza como el diseño. Y sí vimos que cuando el índice de la fortaleza de cuota pasa de su nivel mínimo al máximo, es decir, cuando llegas a tener la máxima protección en el diseño, aumenta la representación política de las mujeres en un 40%. Entonces, eso, o sea, es importante, ¿no? Y no hubiera habido una forma de saberlo, de no tener, o sea, esta codificación realizada por ellas, ¿no? Porque hubiera implicado para nosotras, en este otro paper, irte a las leyes, codificar. Entonces, fue un proceso de codificación de leyes, codificación de material que estaba ahí, o sea, había que encontrar el pasaje exacto donde está esto establecido, codificarlo para luego tener un índice y luego ponerlo a prueba, ¿no? Y es una buena medición, ¿no? Es una buena medición que parte del conocimiento profundo en términos de diseños electorales que tienen ellas dos, ¿no? Entonces es una forma de aplicarlo, ¿no? Pero en estricto sentido, esta tabla, o sea, proviene de codificación de leyes y eso es, o sea, codificar información cualitativa, asignar un valor, poder tener un índice después y luego ponerlo a prueba, por supuesto, ¿no? Entonces, perdón. Entonces esto es... O sea, ya digamos cómo se ve la matriz, ¿no? General. Y ahora, pues, otro ejemplo, que ya les adelantaba un poquito hace rato, que es análisis de sentencias, ¿no? Entonces, igual, o sea, una sentencia, o sea, es, ¿no? O sea, una cosa, ¿no? Donde aparte, yo no sé si ustedes han leído sentencias, seguro sí, pero aparte es el machote, ¿no? De mil rollo, ¿no? Entonces, encontrar la parte exacta donde está eso que te interesa, pues también es todo un reto, ¿no? Y pues hay que revisar, o sea, toda la sentencia y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, esto proviene, o sea, este ejemplo, digamos, es parte de un manual que realicé con una profesora investigadora de Flaxo que se llama Sandra Serrano, que es bastante reconocida en el tema de derechos humanos. Y entonces resulta que la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU, entre sus mandatos es atender y capacitar a los estados que reciben alerta de género. Y entonces Nuevo León es uno de los estados que recibió alerta de género. Y entonces el Poder Judicial estaba interesado en analizar, o sea, con perspectiva de género, analizar si estaban juzgando sus jueces y juezas con perspectiva de género. Pero ellos no estaban interesados en que nosotras les hiciéramos un estudio, o sea, sí para revisar un número importante de sentencias, como el estudio que les platicaba de la judicatura. Más bien, estaban interesados en tener un manual para luego ellos destinar a un grupo de personas que pudieran analizar sus sentencias o poder sistematizar eso y etcétera. Y querían un manual tanto de cómo analizar las
sentencias de forma cuantitativa como de forma cualitativa, ¿no? Entonces, al final, pues eso los proporcionamos y este ejemplo se deriva precisamente de ahí. Entonces, el objetivo era ese, o sea, ver si las y los jueces cuentan con herramientas para juzgar con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Obviamente, o sea, este enfoque, o sea, esas herramientas están ya identificadas por la Suprema Corte, entonces es algo donde ya partes, ¿no? Así como muchas veces, y lo platicábamos ahora con Oscar en el receso, o sea, muchas veces tienes que codificar cosas, pero tus indicadores provienen de la ley, ¿no? O sea, provienen de lo que está en la ley y se tiene que cumplir. Eso, o sea, aparentemente sencillo, ¿no? Pero también implica, o sea, diseñar buenos indicadores, ¿no? O sea, que realmente, o sea, midan lo que deben medir, desde el fraseo, ¿no? Desde qué observas, ¿no? Desde cómo le das la vuelta, o sea, también tiene, por supuesto, su chiste y partes de algo ya dado, y en muchas ocasiones más partes de nada, ¿no? Partes absolutamente de la nada. Entonces aquí, o sea, lo que queríamos proponer era como una estrategia de medición, ¿no? Para medir la apropiación de instrumentos de interpretación y argumentación para el análisis de los casos y de la elaboración de las sentencias en general, ¿no? Entonces, aquí había dos caminos, ¿no? O sea, uno, o sea, establecer si la autoridad judicial resolvió de forma correcta el fondo del asunto, ¿no? Que esa es una cosa importante, y examinar el uso de dichas herramientas, ¿no? Entonces, al final, o sea, hay una parte donde si te tienes que sumergir para ver si se usa de forma correcta, si se argumenta de fondo y demás, eso requiere necesariamente un análisis, o sea, mucho más profundo, cualitativo, ¿no? Entonces, hay tres grupos de indicadores, ¿no? Que son herramientas de identificación de la persona en su contexto, ¿no? Herramientas de interpretación desde los derechos humanos y herramientas para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, esos son los tres grupos de indicadores, son las tres dimensiones a través de las cuales se puede analizar esto y que de alguna manera pues están ya establecidas, ¿no? O sea, hay protocolos y hay una serie de reglas a seguir. Entonces, esos son los tres grupos de indicadores que utilizamos y entonces nosotros poníamos en ese manual que cuando tengas la sentencia lo importante es hacer una ficha de análisis, ¿no? Una ficha de análisis que te permita identificar la procedencia, el tipo de juicio, identificar la materia, la fecha y etcétera, esos datos, digamos, como de clasificación de las sentencias, una síntesis de los hechos, ¿no? Y luego ver, o sea, el uso del derecho internacional, ver la aproximación al caso, ver las herramientas, ¿no? De derechos humanos, el principio pro persona, la ponderación, interpretación conforme, todas estas cosas que están ya dentro de este marco lógico general para juzgar con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y también con perspectiva de género. Y abajo, justo las herramientas para juzgar con perspectiva de género que ya están establecidas. Entonces, todo esto, o sea, esta ficha de análisis es un paso que igual te podría saltar, ¿no? Pero que te ayuda para luego al momento de estar codificando y categorizando no tengas que estar en la sentencia, ¿no? Entonces obviamente implica, o sea, un proceso previo, ¿no? Donde a lo mejor un asistente de investigación o a lo mejor tu mismo grupo de investigación tiene que leer la sentencia e ir transcribiendo cada cosa, pero te evitas trabajar con documentos, o sea, de este vuelo donde la mayor parte de lo que está ahí es paja, ¿no? Y proviene de un machote, o sea, donde todo se va repitiendo y repitiendo, ¿no? Entonces, empezar con una ficha de análisis es como esta parte donde te permite familiarizarte, o sea, con tus documentos, pero también hacer un primer intento de organización, de estructuración del contenido, de resumen, ¿no? Para luego poder ir a capturar, después de que capturas aquí todo lo importante, poder ir a codificar, ¿no? Esa puede ser una estrategia, ¿no? Hacer una ficha de análisis que obviamente parte de una definición previa de tus categorías, ¿no? Entonces acá tenemos nuestros tres grupos de indicadores que también, o sea, podríamos decir tres grupos de categorías globales, ¿no? De indicadores, ¿no? Entonces, al final teníamos una matriz de esta naturaleza. Entonces, no sé si se ve, ¿no? Entonces ahí tenemos, primero, o sea, dentro de las herramientas de identificación de la persona en su contexto, que están justamente acá, la parte número 1, la categoría más general, o sea, podemos tener varias cosas que se desprenden, ¿no? La persona, el enfoque diferencial de acceso a la justicia, el contexto individual, el análisis del contexto social. Todas esas subcategorías pertenecen a una categoría más amplia que se llama herramientas de identificación de la persona en su contexto y que ha sido sacada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una cosa inventada, ¿no? Entonces vas dividiendo, ¿no? Y entonces para cada una de esas subcategorías estableces una serie de indicadores, ¿no? Que en este caso es
requiere identificación del sujeto y usa identificación. Y esto es una estrategia. ¿Por qué? Porque esto de preguntar, o sea, primero, si en la sentencia particular se requiere, o sea, eso te ayuda a no calificar mal una sentencia que no lo utiliza, pero no lo requería, ¿no? Entonces, justamente va un poco en tu inquietud de hace un momento, Óscar, o sea, por supuesto que no todas las sentencias requieren, o sea, esto, ¿no? Pero por eso es importante ver si se requería, ok, se requiere, se utilizó, ¿no? Y eso es un indicador importante, o sea, de cuántas de las sentencias que realmente requerían utilizar este tipo de herramientas. Ya que volvimos al ejercicio, mi pregunta era precisamente, ¿no se excluyeron las que no requerían? Bueno, sí se excluyeron, o sea, al final, o sea, pero es un primer intento donde tienes todas las sentencias ¿no? Entonces, sí, claro, al final tú puedes... Si había un paso previo. Sí, claro. Que determinaba se requiere o no, porque entonces, pues, te sesga tu... Claro, pero es importante, totalmente, sí, pero es importante, o sea, de inicio, o sea, evaluar si requiere o no requiere, y es un primer intento de clasificación, ¿no? Entonces, también puede ser, o sea, bueno, que se requiera, no se utiliza, pero si no se requiere, pues no esperas que se utilice, ¿no? O sea, pero por ejemplo puede ser que no requiera identificación del sujeto, pero que sí requiera otra cosa. Ya sabes, entonces, por ejemplo, en este caso, o sea, si una sentencia no requiere nada de esas herramientas, pues entonces, o sea, la desechas, pero ¿cómo desechas una sentencia que no requiere identificación del sujeto, pero sí requiere uso de obligaciones generales, o sí requiere esta interpretación conforme, ¿no? Entonces, como obviamente aquí estamos subdividiendo, o sea, si tuviéramos el caso de solamente evaluar si requiere la aplicación de un tratado internacional, o sea, ahí podríamos desechar y decir, no, pero en este caso estamos evaluando muchos elementos, ¿no? Entonces puede ser que no requiera uno, pero sí requiera otro, ¿no? Entonces, la misma sentencia, o sea, todas ellas, o sea, aparte, ojo, ¿no? Porque depende también del tema que analices. O sea, en este caso, eran sentencias que de entrada, o sea, requerían o sea, una perspectiva de género, ¿no? Probablemente a lo mejor una perspectiva de derechos humanos, ¿no? A lo mejor no contexto, depende, o no eran, o sea, en la primera investigación eran sentencias de todo tipo, o sea, bueno, en la otra, con el Tribunal Superior de Justicia, nos tocó otro proyecto donde era desde mercantil, o sea, juicios civiles, pues ahí es muy difícil que se requiera. Pero, por ejemplo, en el caso de un feminicidio, pues sí, o en el caso de violencia familiar, o sea, sí, ¿no? Entonces ahí hay que evaluar también la naturaleza de los temas, ¿no? La verdad es que lo que me parece complicado esto es que no sé cómo se operacionaliza la perspectiva de género al hacer una sentencia. Pues. Bueno, entonces aquí ya está. La primera, la parte A, es herramientas de identificación de la persona en su contexto. La B es herramientas de interpretación de los derechos humanos. Ahí puedes tener control de convencionalidad, interpretación conforme, principio por persona y demás, y ahí están las herramientas para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Razón de género es una de las dimensiones, violencia de género, estereotipos, test de igualdad, recaracterización del derecho e igualdad estructural. Todas esas son dimensiones que están en los protocolos de la Suprema Corte y son cosas que hay que evaluar y que de esa forma se operacionalizan, ¿no? Entonces hay casos, incluso, por ejemplo, o sea, donde aparentemente necesitas juzgar con perspectiva de género, pero no necesariamente, o sea, hay presencia de estereotipos, ¿no? O sea, claramente, pero lo que sí es que se requiere una recaracterización del derecho o se requiere igualdad estructural. O sea, creo que no es importante como meternos demasiado como en la cosa de fondo, pero justamente se operacionaliza a partir, o sea, de criterios que ya han sido establecidos, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, partimos de un protocolo, o sea, partimos de un documento, de una norma, ¿no? O sea, de algo que está ahí siendo directriz, ¿no? Entonces, tienes que evaluar en cada una de ellas, de las sentencias, si aparecen o no aparecen este tipo de características, si se requieren o no se requieren. Entonces, en este caso, o sea, puedes contestar si sí lo tiene, por ejemplo, si requiere identificación del sujeto, pero no lo usa, ¿no? O sea, por eso se requiere y usa en algunos casos. Y en la última parte, para juzgar con perspectiva de género, o sea, hay que ver si requiere perspectiva de género o si identifica la razón de género, que ahí es
o sea, es todo, o sea, obviamente hay como todo un manual de cómo, o sea, de cómo juzgar, pero el manual de cómo juzgar establece como una serie de criterios generales y el chiste es encontrar como la estrategia para poderlo operacionalizar y para poderlo medir, ¿no? En una sentencia como tal. Entonces, al final, o sea, te tienes que preguntar, o sea, ¿qué herramientas son útiles para el caso, Oscar? Justamente lo que decías, ¿cuáles de ellas son utilizadas de forma correcta y cuáles, siendo aplicables, no son usadas, ¿no? O sea, cuáles que sí deberían estar, no están. Entonces, tienes, o sea, obviamente después, o sea, de que haces esta matriz donde vas colocando ceros y unos, si está o no está, entonces habría que conceptualizar la herramienta para que a toda persona que lea, o sea, tu documento le quede claro, o sea, cómo es que esa herramienta opera, ¿no? Y cuándo y para qué utilizarla, ¿no? Entonces, un codificador o codificadora tendría que tener de la mano un manual donde, si no son, o sea, siendo expertos o no siendo expertos igual, o sea, de cuándo utilizar la herramienta, cómo se conceptualiza, ¿no? Y cómo se mide, con qué indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dimensión A, herramientas de identificación de la persona en su contexto. Tiene una subdimensión que es la persona, ¿no? El indicador 1 es requiere y el indicador 2 es usa, ¿no? Por ejemplo. Entonces podríamos hacer una ficha de esta naturaleza, ¿no? Aquí está la dimensión o en este caso es la de contexto social, ¿no? Entonces si requiere o usa contexto social, ahí puse otro ejemplo, ¿no? Entonces ahí está la conceptualización de la herramienta, ¿no? Que al final los casos específicamente, cuando se requiere juzgar con perspectiva de género, se tienen que situar en un sector, en un contexto, digamos, del sector de discriminación o subordinación, o sea, la mayor parte de las sentencias tienen un análisis de contexto que lo confunden con recitar la desigualdad estructural e histórica, ¿no? Y para ellos es análisis de contexto, pero no necesariamente. Entonces vas identificando patrones, ¿no? En la elaboración de sentencias, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, es ubicar esas condiciones de discriminación de un sector determinado. O sea, no puedes partir, o sea, de que no existe esta discriminación histórica. Entonces, sitúas la situación en un contexto de discriminación histórica. Entonces, al final, se establece una relación entre la persona y el sector en discriminación al que pertenece, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuándo y para qué utilizar, ¿no? Entonces, aquí, o sea, ¿cómo? Hay una serie de preguntas que habría que contestar cuando se requiere esta herramienta, ¿no? Lo que le sucede o sucedió encuentra su razón de ser en la pertenencia de una persona a un sector en discriminación o subordinación, o sea, ocurre por eso particularmente. Entonces, aquí hay como una serie de elementos, o sea, para poder conceptualizar la herramienta y para saber cuándo sí y cuándo no, para poder llenar tu matriz, ¿no? Entonces, esto lo podemos trasladar a cualquier otro caso, ¿no? Donde hay una noción clara, o sea, de qué estás específicamente, a qué te estás refiriendo cuando estableces una categoría de análisis y en qué momento, o sea, debería aplicar una calificación de 0 y en qué momento una calificación de 1, ¿no? Entonces, eso es útil, o sea, tener este tipo de formatos, ¿no? De cuadros es útil, ¿no? Y al final, o sea, puedes tener, o sea, un ejemplo como este, ¿no? Donde están las herramientas, que está la persona, enfoque diferencial, contexto individual y contexto social, en cuántas se requería y en cuántas se utilizó. Entonces tenemos que el contexto social se requirió en 8 sentencias, pero se utilizó en 1, ¿no? Entonces eso, o sea, te sirve además para establecer, digamos, otra clase de conclusiones. Puede ser que alguien, o sea, no vea si se requería y se utilizaba porque no te interesa al final poder decir se requería en 8 y se utilizó en 1. A lo mejor eso no es relevante para tus conclusiones finales. Si sí lo es, pues lo estableces desde el inicio en el libro de códigos y dices, bueno, quiero evaluar primero si se requiere, si se utiliza y demás, ¿no? Y al final puedes llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Entonces, luego existe otro indicador, o sea, que también tiene que ver con el tema de género, pero es un indicador de la OCDE, ¿no? De 2014. Entonces, como saben, la OCDE produce un montón de indicadores de toda clase, ¿no? O sea, económicos, ¿no? De bienestar social, o sea, de género, etcétera, ¿no? Entonces, es muy común las encuestas expertos, ¿no? Que supongo que todos ustedes están familiarizados con esta metodología, ¿o no? O sea, normalmente utilizamos encuestas expertos, no sé, por ejemplo, para medir la corrupción, ¿no? O sea, pues hay un montón de indicadores. Por ejemplo, de entrada les puedo decir que existe el indicador de transparencia internacional o existe
indicadores de organizaciones privadas, ¿no? Que miden riesgo político, como el ICRG en el mundo. Entonces, como es muy difícil, o sea, medir la corrupción, al final estos cuates llegan y te dan una base de datos donde cada país tiene una calificación en corrupción para cada año o para cada mes, como en el caso de ciertas bases de datos. ¿Cómo llegan a poner un número, ¿no? Si al final la corrupción es algo que, ¿cómo lo mides? Pues la metodología ampliamente utilizada son encuestas expertos. Entonces hay comités, o sea, de expertos en cada país que evalúan el estado de la corrupción, que evalúan la legislación, que evalúan los esfuerzos anticorrupción de los países, ¿no? Que evalúan, o sea, la implementación de sistemas, ¿no? Anticorrupción y demás. Y entonces van calificando, ¿no? Entonces digo, lo estoy simplificando demasiado porque las encuestas expertos tienen una metodología muy concreta, pero entonces ahí estamos confiando en el criterio de un experto o experta, de una persona que conoce el campo, además que trabaja en ese campo y que puede dar, o sea, un indicador, o sea, confiable del estado de la corrupción en un país o del estado de la efectividad de las leyes de género o del estado de, ¿no? De cualquier otro tema que se les ocurra, ¿no? Entonces, el objetivo de este indicador en particular, o sea, es clasificar la protección a través de las leyes, ¿no? En términos de violencia doméstica, de violación, de acoso sexual, ¿no? Entonces, en primer lugar, te preguntas, ¿existe legislación en los países? O sea, de violencia, de acoso sexual, de violación. ¿Hay problemas en su implementación? ¿Es adecuada? Y entonces así los expertos o expertas van calificando de 0 a 1. Y esto lo hacen, pues obviamente, partiendo de un análisis de los documentos, de las leyes, ¿no? Entonces parten también de un conocimiento importante del tema y entonces evalúan el texto y califican con 0, con 0.5, con 0.75 o con 1 en función de qué tan efectiva es, ¿no? Y obviamente si no hay legislación, pues es 0, ¿no? Pero hay y hay problemas, ¿no? O hay y es adecuada, ¿no? Entonces, al final tienes como una matriz así, o sea, un cuadro así, o sea, donde tienes las leyes sobre violencia doméstica, ¿no? Las leyes, perdón, no sé cómo. Bueno, las leyes sobre violencia doméstica, las leyes sobre violación, las leyes sobre acoso sexual, ¿no? Y entonces tienes ahí, o sea, cuál es como la definición de cada una de las categorías, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, puedes otorgar 0, puedes otorgar 0.25, 0.5, 0.75 o 1, que es una lógica, o sea, pues parecida a la que utilizaron previamente en el ejemplo que les daba de Mariana Caminotti y Flavia Freidenberg, ¿no? Y que sí, efectivamente es totalmente arbitrario, ¿no? O sea, y va a depender también como de las posibles categorías que tienes, ¿no? O sea, al final, o sea, en este caso, o sea, es importante distinguir cuando hay legislación, la ley es adecuada y no hay reportes o problemas de implementación, o cuando hay legislación, pero hay reportes o problemas de implementación, cuando existe legislación, pero es inadecuada, o cuando no existe, pero hay evidencia de que la ley está siendo planeada, o cuando de plano no existe. O sea, no existe ni hay evidencia de que está siendo planeada y demás. Depende del gradiente y del de eso depende, exactamente. Y entonces, es una metodología, o sea, implementada por la OCDE, ¿no? O sea, a ver, sí me interesa saber. A ver, Oscar. Me pregunto, ¿quién hace la valoración de eso? Expertos y expertas. O sea, es parte de una encuesta expertos o expertas, ¿no? O sea, no están enlistados los expertos y expertas, pero es un indicador, ¿no? Que está dentro del grupo de indicadores de género de la OCDE. Me pregunto también y estos expertos y expertas son expertos y expertas en todos los contextos subnacionales, en toda o sea, claro. Se hace como se regionaliza. Sí, en cada país hay un grupo, ¿no? Pero en cada país. En el interior del país. Sí, claro, totalmente. Me parece que la existencia o no de leyes, bueno, pues tenemos una cosa maravillosa, unas leyes increíbles. Claro. ¿Cómo operacionalizas eso? Y eso es una cosa. Y ahí es donde digo yo, pues los expertos son como expertos en regiones, por estados, hay alguna forma como de hablar de que, o sea, que conocen la aplicación de estas leyes en toda la extensión del país, o vamos a hablar de cómo se aplican centralmente en la Ciudad de México o en la Suprema. Claro. No sé, como que en ese tipo de cosas que la verdad no conozco, a lo mejor cosas estupideces. No, para nada. No sé, me parece que... Bueno, ese cuestionamiento... Es un cuestionamiento muy válido y también es el mismo cuestionamiento que tienen entonces todos los indicadores de corrupción, ¿no? O sea, todos.
bueno, al menos los que son, bueno, la mayoría que son jueces expertos, ¿no? Y efectivamente, pues sí, hay un grupo de expertos, o sea, que son elegidos en función de su experiencia, o sea, al frente de organismos internacionales o al frente de comisiones nacionales o en departamentos académicos o en consultorías o lo que sea. Pero sí, efectivamente, pues yo no puedo saber si esa persona realmente domina, o sea, ¿no? Y entonces al final tú bajas la base de datos de Transparencia Internacional de Corrupción, que además es una base de datos bastante utilizada, que todas las personas sabemos que tienen problemas importantes de medición, pero pues tienes un indicador para cada país, o sea, y probablemente no se está contemplando, o sea, toda la naturaleza regional, ¿no? Al interior de los países y demás, eso es cierto. Ahora, en todos los casos, o sea, eso es lo padre, ¿no? Que el reto de medir, o sea, es muy complicado, ¿no? Tú me contabas, Oscar, en el receso, ¿no? Esta experiencia, o sea, de tu amiga que quería adaptar un instrumento, ¿no? Que se había utilizado en otro país para México y demás, y que fue todo un problema. Entonces, el reto de medir es un reto importante, ¿no? Ahora, no todas las mediciones son perfectas, por supuesto que no, por supuesto que hay formas de garantizar que la medición sea mejor, por supuesto que hay formas de hacerlo más sistemático, de hacerlo mucho más estructurado, de hacerlo que obedezca a una serie de reglas, ¿no? Establecidas o a una serie de conocimiento previo que ya está, digamos, agrupado y sistematizado, por supuesto que sí, pero todas las mediciones de esta naturaleza, o sea, también que son mediciones subjetivas, pues implican me está dando una alergia, que implican una naturaleza subjetiva donde el codificador de entrada o codificadora, pues se enfrenta a tener que evaluar, ¿no? Entonces, sí, este es un indicador que está dentro de los indicadores de género de la OCDE, y entonces es una encuesta expertos, y entonces aquí lo que me interesa mostrarles es cómo tienen indicadores tanto para violencia como para acoso sexual o para violencia doméstica, y al final lo que hacen es calificar las leyes, es decir, textos, ¿no? Documentos legales, institucionales, ¿no? De diseño institucional propiamente, y al final establecen, digamos, una serie de elementos que son observables y que se traducen en un número, que esa es la codificación. Entonces, ese documento se va a una base de datos donde lo que está ahí se transforma en un 0 o en un punto 25 o en un punto 75 y demás. Y en este caso, pues están estableciendo, o sea, toda esta división en función de las posibles situaciones que puedes observar, ¿no? Que la ley exista o que la ley no exista. Hay diferencia entre que la ley exista, pero que hay evidencia de que se está planeando, o que la ley de plano no exista y no hay evidencia de que no se está planeando. Entonces, todo esto es para pensar un poco, o sea, cómo vamos a medir, o sea, cómo vamos a medir y cómo vamos a categorizar esos documentos y cómo vamos a operacionalizar eso que queremos evaluar y cómo vamos a codificarlo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Justamente de protección a través de las leyes. Entonces, al final, puedes tener un cuadro como este, ¿no? Donde tienes, o sea, qué países se agrupan en cada una de las categorías, ¿no? En el caso específico aquí de violencia doméstica, tenemos ahí una serie de países agrupados, ¿no? Porque lo que la OCDE te da es una base de datos donde cada país tiene un número particular en cada una de las 3 dimensiones, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, ¿cuál es la dimensión más grande que le interesa medir a la OCDE? La violencia de género. Pero esa violencia de género se puede agrupar en violencia doméstica, en acoso sexual o en violación, ¿no? Esa podría ser nuestras 3 subdimensiones. Ahora, ¿qué categorías vamos a revisar en la ley? Ok, tengo 4 posibles categorías. O sea, que la ley, esas están acá justamente, que la ley existe, hay legislación específica y no hay reportes sobre problemas de implementación, o que existe pero que hay reportes de problemas, o que existe pero es inadecuada, o que no existe pero se está haciendo, o que no existe. Esas son mis 4 categorías, y al final cada una de esas categorías tiene un código particular que me permite, o sea, ir a transformar esto en un número, ¿no? Entonces, esa es mi codificación, ¿no? Establezco las categorías posibles en función de mi conocimiento del tema. Yo tengo que saber que en diseño institucional tengo que evaluar todas estas cosas y luego ir a codificar ese documento particular y ponerle ceros, punto 25, punto 75, etcétera, para luego llegar a tener algo así, ¿no? Aquí están todos los países donde hay legislación y no hay problemas, ¿no? Aquí están todos los países donde no hay legislación, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Dígame, Alberto. En el caso de las sentencias, tú partías ya de un protocolo establecido con ciertos criterios que ya estaban establecidos dentro de todo eso. ¿Qué pasa cuando no te encuentras con eso?
cuando no te encuentras con eso, bueno, justamente también lo platicábamos ahorita en el receso, que muchas veces, o sea, ya tienes una ley que te dicta lo que tiene que tener. Cuando no, es importante, o sea, profundizar en el conocimiento del objeto de estudio, o sea, leer, ¿no? O sea, leer estudios sobre el tema, ubicar a las personas, a los investigadores o investigadoras que han estudiado ese tema, y a lo mejor si no quieres, a lo mejor sumergirte en un mundo súper académico y demás, lo que puedes hacer es revisar, o sea, los working papers, por ejemplo, de organismos internacionales, ¿no? Donde eso sea contextualizado, conceptualizado, perdón, bastante bien. Perdón, mi alergia no me está dejando, algo pasó, no sé qué. Tengo muchísima comezón en la nariz. No comí nada, pero bueno. Entonces, lo que en este caso convendría, pues es, o sea, obviamente tener un conocimiento del tema a partir de estudios previos, a partir de evaluaciones previas, a partir de informes de organismos internacionales, ¿no? Entonces, lo que haces cuando no tienes, digamos, esta seguridad de que ya está establecido en la ley, es lo que tienes que observar, pues entonces diseñas tú tus categorías. Por supuesto que se vuelve un proceso más complicado porque implica sumergirte en un mar de información para evaluar, o sea, para revisar cómo se ha evaluado eso que a ti te interesa, para ver cómo se ha estudiado, para ver quiénes son las personas líderes en ese tema, qué se ha dicho, cuáles son las dimensiones, y todo esto requiere como desarrollar esta habilidad de poder traducir todo eso inmediatamente en observables, ¿no? Inmediatamente, pero efectivamente, o sea, ese es un reto todavía mayor. Si es un reto, o sea, codificar las cosas que ya están en la ley, o sea, imagínate, o sea, lo que es codificar cosas donde partes, o sea, donde tú tienes que diseñar, o sea, estos niveles, o sea, o de cumplimiento, o estas categorías y demás. No sé si te respondí. Perfecto. Entonces también lo platicábamos con Oscar, en el receso, como pueden ver, platicamos de muchas cosas, pero no tuvimos tanto tiempo. Entonces también platicábamos de... ¿Perdón? No, estoy bromeando, fue Oscar el bicho. Ok, entonces también, bueno, platicábamos que, o sea, que bueno, existen también casos, no sé, a nosotros nos pasó, que recientemente el INAI buscó a la Flaxo para hacer un estudio de evaluación sobre cómo responden los sujetos obligados ante el INAI a las solicitudes de información. Entonces, ¿qué pasa? Tú emites una solicitud de información, pides, o sea, el número, o sea, el dinero que te gastaste en papelería, en la Zagarpa, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha, y entonces, obviamente, la persona de la unidad de transparencia que está en cada uno de los sujetos obligados debe responder claramente, o sea, darte información clara, en lenguaje ciudadano, o sea, tiene que decirte que si no te responden cuentas con 15 días para interponer un recurso de revisión, o sea, deben decirte, si no tienen la información, deben decirte por qué no la tienen y quién sí la tiene, si la información es reservada o confidencial, tienen que seguir ciertos criterios para reservarse la información, bueno, tienen que hacer un montón de cosas. ¿Quién dice? Si te declaras incompetente, hay reglas para declararte incompetente. Entonces, ¿y quién marca esas reglas? La ley. La Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, ¿no? O sea, entonces al final tienes que en la ley se establecen una serie de criterios, una serie de dimensiones, donde se supone que el ciudadano tiene que recibir la información lo mejor organizada posible y además, o sea, debe estar en cierto plazo y además, o sea, le tienes que contestar y obviamente si no la tienes, tienes que explicarle por qué y decirle quién la tiene, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que marca la ley. Entonces ahí, pues lo tienes muy fácil porque trasladas lo que dice la ley a una serie de indicadores. Entonces el INAI llega con nosotros un poco como a decirnos, bueno, ya venimos trabajando, o sea, en la Dirección General de Evaluación, venimos trabajando en esta carpeta de indicadores, o sea, para calificar las respuestas, y aquí están, esas son todas las dimensiones, ¿no? O sea, la publicidad, etcétera, ¿no? La oportunidad, la veracidad, ¿no? Que serían como categorías amplias, ¿no? O sea, tienes que darle información confiable, oportuna, veraz, clara a la persona, y a partir de ahí se desprenden una serie de indicadores que están en la ley. Entonces llegan con su carpeta y pues luego te das cuenta que muchos de esos indicadores realmente no eran claros,
o que realmente, o sea, no había, por ejemplo, dentro de ciertas, por ejemplo, cuando el criterio de oportunidad o el criterio de veracidad y demás, o sea, no había un indicador que midiera, por ejemplo, si las diferentes comunicaciones que se tenían en una dependencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que te llega la solicitud de información y entonces de la dependencia, de la dirección A, le mandas una comunicación a la dirección B y a la dirección C y a la dirección D, y al final le mandan al ciudadano toda la cadena de oficios y no le terminan diciendo nada. No hay un esfuerzo de integración, entonces te mandan un PDF con toda la comunicación, fulanito de tal o fulanita de tal solicita esta dirección, Yo no lo tengo, o sea, remito esto a la dirección de servicios generales. Yo tampoco la tengo, remito esto a la dirección de adquisiciones y Entonces al final no hay un esfuerzo de integrar esa información para que el lado del ciudadano tenga claro el proceso, así de se requirió ir a tales direcciones y al final te decimos, no la tenemos, ¿no? O sea, no, es como que el ciudadano tiene que interpretar, ay, pero ¿y qué pasó? ¿La tienen o no la tienen? Porque se estuvieron echando la bolita 47 veces y al final el ciudadano no sabe, ¿no? Entonces muchos de los oficios están redactados así. Y entonces no había un criterio que midiera justamente este esfuerzo de la unidad de transparencia de integrar esas comunicaciones, ¿no? Entonces, entre eso y muchas otras cosas más. O, por ejemplo, una de las cosas que marca la ley es que el ciudadano tiene la facultad de interponer un recurso de revisión, que tiene 15 días para interponer un recurso de revisión si la información no es satisfactoria. Pero entonces, ¿qué pasaba? O sea, que el indicador era, se le dijo que tiene 15 días para interponer un recurso de revisión, ¿y qué pasa cuando se le dice que tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión, pero no se le avisa que tiene 15 días? Probablemente ahí haya que ponerle, o sea, un punto medio, ¿no? Depende. Entonces, hay muchas cosas que hay que evaluar. Y entonces, al final los indicadores que nos mostraron que si bien estaban totalmente apegados a la ley, o sea, que era prácticamente traerlo de la ley a indicadores, o sea, pues realmente requerían mucho trabajo adicional, o sea, de pensar, o sea, de ver las mismas solicitudes y ver si los indicadores aplicaban o no, porque había indicadores que no se podían evaluar. Por ejemplo, lenguaje ciudadano. O sea, bueno, ahí es un criterio muy subjetivo, ¿no? O sea, porque muchas de las cosas son sumamente complejas, ¿no? Entonces, lenguaje ciudadano es complicado, pero hay que establecer ahí, o sea, una serie de códigos, ¿no? O, por ejemplo, lenguaje incluyente, que prácticamente solamente lo puedes medir con el estimado, ¿no? Pero es una cosa que está en la ley, y como está en la ley, lo tienen que medir. Pero entonces hay que ver, o sea, cómo hacemos el libro de códigos para que a la persona que esté codificando le quede claro. Y fue un trabajo titánico donde analizamos 10,000 solicitudes de información en unas memorias técnicas un poquito antiguas que tenían a través de macros de Excel y demás. Entonces nos entregaron las memorias técnicas, había que verificarlas, pero afortunadamente tuvimos oportunidad de analizar los indicadores y hacer propuestas que fueron perfectamente, o sea, bien tomadas, ¿no? Entonces, o sea, al menos de mejorar la medición a través de un esfuerzo de discusión y demás. Entonces, tampoco es garantía cuando tienes la ley para poderlo traducir en indicadores confiables. Perdón, o sea, algo está pasando horrible con mi nariz. Entonces, vamos a ver un último ejemplo, es un ejemplo de notas periodísticas, de codificación de notas periodísticas, ¿no? Ese es un estudio que intenta ver, ¿perdón? Ay, sí, gracias. Ay, sí. Algo, Es que no sí. sé, puedo ser alérgica a... Así Sí, no sé, ahorita que salí, no sé. Gracias. Ay. Bueno, entonces, gracias, Entonces, bueno, un último ejemplo, la cobertura de la reforma educativa en México, ¿no? Entonces, a ver, aquí se codificaron notas periodísticas, ¿no? O sea, entonces, una serie de notas periodísticas publicadas en el Universal, en La Jornada, en el Financiero y en el Reforma, ¿no? Entonces se codificaron 6,213 notas, ¿no? Es una N grande, ¿no? Pero es un estudio descriptivo, porque no, o sea, lo que se hizo acá fue únicamente caracterizar la cobertura mediática de la reforma educativa y entonces ver si la gran cantidad de notas que produjo la reforma educativa en el periodo de 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015 realmente cubría todos los temas
de la reforma educativa más compleja en la historia, porque esta reforma, además de que era una reforma educativa que transformaba por completo el sistema educativo, era una reforma interesante como objeto de estudio porque hubo mucho conflicto alrededor y porque además, o sea, tenía una cantidad impresionante de temas que se reformaban, ¿no? Entonces, probablemente ustedes digan, bueno, o sea, bueno, no ustedes, pues, pero cualquier persona diga, bueno, lo que se destaca de esta reforma fue la evaluación docente, porque fue lo que generó manifestaciones y fue lo que generó una serie de controversias y una serie de conflictos e inconformidades. Pero en realidad esta reforma, o sea, tenía un montón de temas que fueron apenas y tratados por los medios de comunicación, porque obviamente la agenda la dominó el tema de la evaluación docente, ¿no? Entonces ahí depende, o sea, qué approach es el que le quieres dar a tu investigación. O sea, te interesa ver si los medios de comunicación, o sea, cubrían, o sea, la totalidad de temas de la reforma o en qué medida, para al final tener una medida del porcentaje de notas que trataban temas importantísimos como la reforma al artículo 3º constitucional o como la rectoría del Estado, ¿no? O si todas se fueron directamente a la cuestión de la evaluación, ¿no? Entonces aquí, o sea, todo esto puede partir, o sea, de una serie de estudios donde te interesa ver el vínculo entre medios de comunicación y el proceso de políticas públicas, porque luego puedes analizar todas estas notas y entonces empezar a ver los picos en los que la reforma recibe más cobertura y luego relacionarlos, ¿no? Analíticamente con una serie de sucesos en el proceso de políticas, ¿no? En el proceso de negociación de la política pública, ¿no? Que en este caso, o sea, fue una política bastante controvertida, pero además, o sea, una reforma muy compleja y además una reforma con una cantidad importante de actores involucrados, una reforma donde la sociedad civil también estuvo continuamente elaborando declaraciones, una reforma donde había la CENTE, el CENTE, o sea, involucrados también con conflicto, ¿no? Entonces aquí podrías contestar preguntas como si los medios reaccionan a la nota y al conflicto, o sea, en qué medida informan, en qué medida los diferentes elementos de la reforma se vieron desdibujados a partir del conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, al final nos interesa ver patrones en la cobertura y momentos claves de la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si queremos evaluar esto? O sea, pues ir a las leyes secundarias, ir a la ley general y ver cuáles son los temas que se reforman en esta reforma educativa, ¿no? Cuáles son las cuestiones nuevas que se incorporan y cuáles son los temas, ¿no? Que incorpora la reforma. Entonces, ahí hay un primer esfuerzo de codificación, digamos, de los temas importantes que parte de una serie de documentos oficiales, ¿no? Entonces, de alguna manera, también las leyes te van a dictar, o sea, qué es lo que vas a evaluar en las notas, ¿no? Entonces, al final, podrías tener una tablita como esta, donde pones tu variable o tu categoría de análisis o tus temas, ¿no? Le puedes llamar como tú quieras, y entonces ahí capturas, esta es un fragmento de la tabla, ¿no? Porque la reforma tuvo muchísimos más temas que ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente. Entonces, capturas la fecha, capturas el medio, el tipo de nota, ¿no? Si es una nota, aquí también filtras, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, o sea, se leían las notas porque se revisó la totalidad y no una muestra. Entonces, mediante un buscador de noticias, se lograron extraer todas las notas de estos 4 periódicos que tenían el término reforma educativa. Pero ¿qué pasaba? Que muchas de esas notas, o sea, tenían el término reforma educativa, pero no era el aspecto central. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto visitó el Estado y dijo, o sea, que es importante acabar con la corrupción y acabar con la pobreza y que se van a construir escuelas en el mundo y que al respecto, o sea, bueno, escuelas en México, que al respecto es importante, o sea, analizar la reforma educativa. Pues esa nota, o sea, no es una nota de la reforma educativa, es una, o sea, viene el término, o sea, porque hay una declaración de un actor relevante y entonces en este caso, o sea, pues quitas, o sea, totalmente. Y te puede interesar identificar y te puede interesar al final decir de todas las notas recopiladas que mencionan el término reforma educativa, el 70% eran menciones secundarias y el 30% menciones centrales, o el 20% eran, o al revés, ¿no? Como ustedes quieran. El punto es que en este caso desechas, ahí sí, todas las notas que no tienen como objetivo informar de la reforma educativa, porque no te sirven para evaluar lo demás. No puedes esperar que una nota cuyo objetivo principal no es cubrir la reforma, o sea, abarque todos los temas, o no te interesa saber cuántos temas abarca, porque fue tocado de forma tangencial, ¿no?
Entonces, en este caso, o sea, pues capturas si la reforma, o sea, si la nota tiene una mención central, una mención secundaria la reforma. Luego aquí vienen ya los temas, las categorías provenientes de las leyes secundarias y de la ley general, ¿no? O sea, de la reforma constitucional además, ¿no? Rectoría del Estado, reforma al artículo 3º, servicio profesional docente, el Sistema Nacional de Evaluación, el INEE, o sea, la evaluación docente, el tono de la nota, ¿no? O sea, hay como distintas categorías, ¿no? Y para evaluar el tono de la nota, pues hay que establecer una serie de criterios, ¿no? O sea, si aparecen estas palabras, es un tono crítico. Si aparecen esas palabras, es un tono a favor o un tono neutro, ¿no? Ahí también hay que hacer un esfuerzo, o sea, por centrarse muy bien en qué es lo que vamos a ver en la nota, ¿no? Entonces, la otra columna tiene la descripción, ¿no? De tal manera que la persona que esté codificando le pueda quedar claro, ¿no? Si la nota contiene una mención específica al servicio profesional docente, regulación del ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, plazas, 0 no, 1 sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una base de datos donde cada columna es uno de estos temas o categorías y a todo le vas poniendo 0, 1 con ausencia, presencia, al final es fácil tener una última fila donde cuentas el número de temas presentes en cada nota y puedes sacar la media de temas y puedes sacar, o sea, qué porcentaje de notas tuvo 5 temas, qué porcentaje de notas tuvo 3, ¿no? Entonces es información descriptiva bastante interesante, ¿no? Entonces, al final pones cómo codificas, ¿no? Entonces, o sea, la variable o la categoría de análisis que viene de las leyes, la descripción y la codificación, ¿no? Entonces, podrías tener al final, o sea, una tabla como esta, ¿no? Donde ahí sí están todos los temas, idoneidad, modelo educativo, tiempo completo, alimentos, calidad educativa, calidad como derecho, que son como todos los temas realmente innovadores que se transformaron, o sea, con esta inclusión de leyes y con esta reforma general, que al final ahí, a juicio del investigador o investigadora, o sea, se define, aquí están todos los temas, pero ¿por qué calidad como derecho es importante? Porque antes, en ninguna otra reforma educativa se había visto que la calidad educativa era un derecho, ¿no? O antes, o sea, tampoco se hablaba de la calidad educativa como tal, porque es diferente calidad educativa de calidad como derecho, porque no, o sea, porque implica, digamos, una noción conceptual mucho más amplia, ¿no? Entonces, eso va a depender de qué te interesa medir, o sea, qué te interesa ver en esos documentos, ¿no? ¿Me interesa diferenciar la calidad educativa de la calidad como derecho? Pues sí, porque calidad como derecho implica, no sé, una noción mucho más amplia, ¿no? O sea, imagínate que es un derecho, o sea, recibir educación de calidad, ¿no? Eso es diferente a calidad educativa en general, ¿no? Entonces, al final puedes tener, o sea, una tabla de cuántas veces aparece cada uno de estos temas o categorías, ¿no? Entonces, podemos observar que la mayor parte de las menciones tuvieron que ver con el servicio profesional docente, con evaluación docente, y también con calidad educativa, 15.48. Eso te podría hacer pensar que pues muchos de los actores pues mencionan la calidad educativa como mencionar, ¿no? En parte de su discurso, pero no la calidad como derecho, ¿no? Entonces hay muchas cosas, historias que puedes contar a partir de los datos o cosas que te pueden decir, pero al final, o sea, tener al final una matriz, o sea, donde cada fila, o sea, es una nota y cada columna es uno de estos temas y a cada una le vas poniendo 0,1, te permite al final contabilizar el número de temas presentes en cada nota. Dígame. Yo he visto, o sea, yo sé que no es así, pero he visto, pero me parece que igual es relevante en el contexto. Yo he visto que el hecho de transformar una categoría y asignarle un número, muchas personas piensan que esto puede ser ya cuántico. Ah, claro, claro. Distribución de frecuencias. Sí, claro. O sea, yo sé que no, o sea, viene de el análisis propiamente, o sea, esto es la presentación de los datos y pues claro que puedes presentarlos numéricamente y hacer distribuciones y frecuencias y eso no lo vuelve un estudio cuántico. Sin embargo, sí he visto yo que nada más por esta transformación ya el estudio ya le ponen la connotación esta de que, bueno, es un cuántico o es mixto. Exacto, o que a lo mejor por el número de las páginas ya es cuanti, ¿no? O sea, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, eso que dices, Oscar, es bien interesante. De hecho, eso lo podemos profundizar la siguiente sesión, que también vengo, ¿no? Pero ya la idea es que podamos trabajar
o sea, con ejemplos muy concretos y demás. Entonces, o sea, efectivamente, o sea, la gente puede pensar que esto es cuanti, ¿verdad? O sea, ahora esto, o mixto, ¿no? Pero eso es un estudio descriptivo, o sea, es un estudio descriptivo, o sea, que parte, o sea, de una categorización y de una sistematización de montañas de información que están ahí en forma de texto. O sea, imagínense esas ¿cuántas les dije? 6,213 notas en un Word, ¿no? Todas las de la jornada, todas las de, ¿no? Y ahora hay procesos automatizados, computarizados para evitar la codificación manual y dotar esto y machine learning y un montón de cosas. Ahora, el punto, o sea, es que, o sea, nosotros podemos codificar estos documentos y eso no hace nuestro estudio cuantitativo, ¿no? O sea, porque al final, en este estudio no hay un intento de evaluar el efecto, o sea, de la cobertura sobre otra cosa, sino es un asunto meramente descriptivo. Ahora, o sea, sí, o sea, también cuando traducimos, digamos, también depende de la utilización que le demos, ¿no? A lo mejor como aquí hay una tabla de distribución de frecuencias con un porcentaje, probablemente para alguien ya pueda hacer un estudio cuantitativo, o porque a lo mejor se sacó la media de temas que tiene cada nota, ya por eso es un estudio cuantitativo. Ahora, eso tiene que ver con las fronteras, ¿no? Difusas en cómo caracterizamos cada estudio. Para mí, es un ejemplo perfecto de sistematización de información proveniente de textos, o sea, de información cualitativa. O sea, eso es, ¿no? Porque al final, o sea, te permite, y porque creo yo que ustedes que están tomando un diplomado de evaluación de política pública, o sea, al final necesitan sistematizar esta información en esta naturaleza, o sea, porque alguien podría venir a darles una clase de análisis de datos cualitativos con fragmentos interminables de entrevistas y con cosas que son como aplicadas. Entonces, creo yo que aquí la evaluación cualitativa de políticas públicas, esto es mi opinión, o sea, todos los manuales que existen y toda esa tradición de evaluar cualitativamente las políticas ha obligado a la tradición cualitativa, a las técnicas, a sistematizar un poco más y a llegar a este tipo de cosas, ¿no? Que esto no lo observas, por ejemplo, en antropología, ¿no? O sea, o en las ciencias sociales en general, donde te interesan otro tipo de fenómenos y entonces entrevistas a profundidad, historias de vida, ¿no? Donde difícilmente vas a encontrar una tabla de frecuencias, ¿no? Pero a lo mejor encuentras, o sea, una tabla, o sea, donde vienen todas las categorías, eso seguro, y entonces, de alguna manera, cómo las, ¿no? Cómo las mides y demás. Entonces, esto tiene que ver con estilos, ¿no? Esto para mí es un ejemplo. También hay confusión en los indicadores cualitativos y cuantitativos, porque mientras para mucha gente, o sea, el porcentaje de personas en un país que consideran que el gobierno hace mal todo, o sea, eso ya es un indicador cuantitativo porque es porcentaje, pero en realidad proviene, o sea, de una encuesta, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver también con la naturaleza de la información que analizas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como tener en cuenta esto para ver cómo nos aproximamos sin que nos asuste o nos genere alergia, ¿no? La indefinición el poco acuerdo y demás, ¿no? Porque también, o sea, hay personas, o sea, que dentro de la tradición cualitativa, o sea, que pues no se ponen de acuerdo y que te dicen que en realidad, o sea, este proceso, o sea, están como en contra de la sistematización, entonces hay como... Del texto a número. Exacto, de la transformación del texto a número porque pierdes la esencia y demás, pero bueno, cada vez, el punto aquí es que cada vez se vuelve más necesario analizar textos, analizar este tipo de documentos, o sea, transformarlos, ¿no? Medir cosas como el diseño institucional, medir cosas como las notas periodísticas, medir cosas, ¿no? Entonces, como que la tradición cualitativa como más tradicional, o sea, trabaja principalmente con historias de vida, con entrevistas a profundidad, entonces, probablemente ahí difícilmente te encuentras, ¿no? Un estudio de antropología, no te vas a encontrar, o sea, una tabla de distribución de frecuencias, pero al final esa es información, o sea, cualitativa y lo que queremos hacer es transformar información que por su naturaleza, o sea, es texto o podrían ser imágenes también, pero que es así densa y poderla transformar en un número. Perdóname, Alberto, nunca te di la palabra. Que ya nos vamos. Quiero saber cómo leyeron las 6,000 y cacho notas. ¿Cómo las leyeron? Es una muestra enorme, ¿no? O sea... 5 asistentes de investigación, previamente capacitados, ¿no?
o sea, donde se les dio una capacitación sobre las leyes secundarias, o sea, aquí está, es lo que tiene que tener, o sea, se vieron distintos ejemplos de notas, esto puede ser tono neutro, esto puede ser tono positivo, cuando aparece esta referencia a la evaluación docente, lo codificas así, entonces con una capacitación y con 5 personas, ¿no? Durante un tiempo considerable. Ojo, esto lo puedes hacer de manera automatizada hoy, con Python, con R, ¿no? Etcétera. Perdón, Alberto, ¿ibas a decir algo? Les tocó más o menos como de a 1000 notas a cada quien. Sí, claro, totalmente. 200 y cacho. Sí, claro. Y entonces ese es el reto al que te enfrentas con la investigación cualitativa, donde tienes esta cantidad, ¿no?, abrumadora de información y que hay que leerla, ¿no?, de forma como con mucha atención y mucho cuidado para luego transformarlo, digamos, en un código, ¿no? Entonces, al final, a pesar de que efectivamente, como dice Oscar, o sea, la gente podría pensar que es un estudio cuantitativo o mixto, o sea, más cuando presentas una gráfica así, ¿verdad? O sea, ahí sí ya, ¿no? O sea, esto ya se volvió, ¿no?, totalmente positivista y perdonen, o sea, no sé, algo me está pasando. Perdón. Entonces, aquí está la cobertura, disculpen, o sea, se los juro que no. Entonces, cobertura mediática de la reforma educativa ahí está, entonces pueden ver, o sea, los 4 periódicos analizados, ¿no?, para ver como las diferencias en la cobertura, y pues vemos que ahí se dan, ¿no? O sea, salvo pues el Financiero, que esperaríamos que tuviera menos, porque el Financiero, pero ¿por qué se incluye? Porque el Financiero se ha caracterizado, ¿no?, por tener una línea editorial en temas educativos, ¿no? Entonces los expertos o expertas dicen que es un periódico que sí o sí tenía que estar, ¿no? Entonces ahí está. Luego los ejes de la reforma educativa. Entonces aquí volvemos nuevamente a lo que nos interesa, la agrupación en categorías y en dimensiones y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos las leyes secundarias, tenemos las transformaciones, las modificaciones, ¿no?, que implica esta reforma, pero hay 3 ejes importantísimos que son los que derivaron, o sea, esta reforma, ¿no? La Rectoría del Estado, el servicio profesional docente y la evaluación. O sea, ¿no?, que servicio y evaluación son cosas distintas, y entonces aquí esta gráfica nos permite ver en qué medida los periódicos cubren, o sea, estos 3 ejes importantes de la reforma, y eso nos podría dar mucha luz acerca de si los periódicos están o no cubriendo como los aspectos sustantivos, ¿no?, de una reforma de esta naturaleza, ¿no? Entonces podemos ver los picos, podemos relacionarlos con ciertos sucesos y demás. Luego aquí está la gráfica de la evaluación, porque la evaluación en general, a su vez, tiene 4 subdimensiones, ¿no?, que puede ser el Sistema Nacional de Evaluación, la evaluación docente en estricto sentido, el INEE o la evaluación educativa, ¿no?, en términos generales, y ahí vemos qué se hace referencia, ¿no? Entonces estas las podemos ver con más cuidado después, pero entonces luego viene el interés de ver si se menciona la calidad educativa, la calidad como derecho, el aprendizaje y la equidad, ¿no?, que son como las cosas, digamos, que no son los ejes más importantes de la reforma, pero sí son las cosas mucho más sustantivas y de fondo en esta reforma, ¿no?, que la calidad, o sea, mejorar la calidad, que la calidad sea un derecho, que los niños y niñas aprendan, ¿no?, y que además, o sea, hay equidad, ¿no?, en el acceso a la educación. Entonces ahí podemos ver, o sea, cuál de estos temas tuvo mucho mayor notoriedad en la prensa, y fue pues justamente la calidad educativa, ¿no? Y entonces, por ahora, vamos a dejarlo acá. Entonces, la siguiente sesión, que es el próximo jueves, o sea, la idea es que trabajemos, o sea, como con una sesión inicial breve, o sea, de hablar de lo que vimos ahora, y que ustedes puedan pensar un poco, cuando tengan tiempo, en ciertos documentos que les gustaría analizar, o en ciertos problemas de investigación que les gustaría abordar, o ciertos temas, o etcétera. Entonces, que puedan tener como algunos ejemplos, tampoco no es como que tengan que traer algo escrito, sino a lo mejor una idea, ¿no?, una noción, que lo podamos platicar y que podamos trabajar con ejemplos concretos, ¿no? O sea, de documentos y ver cuáles serían las categorías de análisis, y que podamos hacer una primera parte, o sea, más de exposición y de revisar como ciertos ejemplos acá, y que después como que hagamos como un mini taller, o sea, ¿no?, de evaluación de documentos, y de que ustedes se obliguen a hacer esas categorías, y que luego podamos terminar al final, o sea, como con una sesión como de retroalimentación y demás, ¿no? ¿Les parece bien?
Entonces esa sería un poco la idea para la siguiente sesión. Entonces los tips y todo eso pues lo dejamos para el jueves, ¿les parece? Para cortar ahorita que son ya las 21:11, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo que no tienes rey? Por eso el jueves pasado ya no las vi.